En primer lugar, bienvenidos a la feria Ornitocil. Supongo que ya habéis estado aquí a lo largo de estas jornadas. Estamos en el último día y esta mañana empezamos el ciclo de conferencias y tengo el orgullo de presentaros a Jesús Camacho, amigo, apasionado de la fotografía de naturaleza, viajero empedernido y que en uno de sus viajes por unas tierras increíbles, preciosas en África, en Etiopía, se le encendió una bombillita y dijo: quiero ayudar a esta gente que tienen este patrimonio natural tan impresionante y voy a pensar cómo hacerlo. Y se le ha ocurrido el proyecto de ADIN, que él os va a contar. Así que os dejo con Jesús. Buenos días, gracias Nacho y gracias también porque es uno de los partícipes del proyecto, ya que el dibujo y el símbolo del proyecto es suyo. La foto es mía y el dibujo es suyo. Voy a empezar por los agradecimientos a todos los que habéis venido, a todos los que habéis participado, Sergio, Alfonso, cada uno en su manera, a Bea, espero que no se me olvide nadie, hay mucha gente, esto no es solo mío, ha sido gracias a un montón de gente que me ha echado una mano, tanto en temas de intendencia, de dibujo, de montar vídeos, de la página de Facebook, del YouTube. Uno parece que enfrenta una cosa y es muy fácil, pero cuando empieza a hacerlo tiene un montón de complicaciones. O sea, dice, no, esto es simplemente a través de una foto, pero llegar a la gente al final, pues como veréis, es tremendamente complejo y necesita de muchas cosas. Pero gracias a los increíbles amigos que tengo y gente que ha colaborado en esto, estoy ido sobre ruedas. Entonces, pues gracias a todos. Os voy a explicar, dura poco, la presentación, principalmente el conjunto de la presentación son 2 vídeos separados, uno de etnias, lugares y costumbres en el lugar de actuación del proyecto y otro es de aves y algunos mamíferos que hemos podido capturar por ahí para que tengáis una ligera idea de todo el potencial que tiene para poder visitar. El objetivo, como ahora veremos, simplemente es invitaros a que compartáis con nosotros esta maravilla natural. Os voy a explicar un poquito rápidamente las características que tiene el país, por si alguno de vosotros decidís acompañarnos. Etiopía tiene una superficie aproximadamente de 1.100.000 kilómetros cuadrados y tiene unas dimensiones que se pueden comparar a lo que es la extensión de España y Francia juntas. Es el segundo país más poblado de África, después de Nigeria, y eso efectivamente tiene unas connotaciones muy importantes a la hora de dificultades entre las etnias, entre las tribus, por temas de pastoreo y dificultades en la hora del tránsito de personas, en las migraciones internas. Es un tema mucho más complejo. Si alguno tiene interés en profundizar sobre todos los temas de África y principalmente de Etiopía, hay un libro muy bueno de Richard Kapuczynski que se llama Ébano, que es un hombre, un periodista polaco que ha viajado a Etiopía durante casi 40 años y extracta muy bien en el libro todas las características de los principales países de África, principalmente Etiopía. Esto es una cosa muy importante, que es el único país africano que nunca ha sido colonizado. Solamente ha sido invadido por Italia entre el año 1935 y 1941. Políticamente también, si me remito al libro de lo que escribe Kapuczynski, significa y da un carácter tanto a la estructura social, política y el comportamiento. África tiene muchas peculiaridades, no solo de biodiversidad, sino etnográficas, antropológicas y las políticas que vienen marcadas por las diferentes colonizaciones que han tenido los diferentes países. No quiero entrar en profundizar en esto, pero sí que es importante conocerlo y el ser un país no colonizado da un carácter y una esencia muy especial. Y eso se ve cuando has conocido muchos países en África y encuentras y ves la estructura etíope, el comportamiento, tiene un contraste muy, muy apreciado. La religión que tiene el país mayoritariamente es cristiana, en su mayoría todos ortodoxos, aunque existe también ortodoxos aproximadamente un 63%,
protestantes un 20 y tantos % y católicos los que menos, aproximadamente un 9% creo que era. Pero también tiene la peculiaridad que todavía practican religiones del Rastafari e incluso religiones de Gebre Selassie y actos tremendamente singulares. Son una gran minoría, pero todavía se practican. La mayor parte de Etiopía, como veis en el mapa, yace en el Cuerno de África. Antes tenía una singularidad, que tenía acceso en el mar a través de Eritrea, pero desde la última guerra perdieron esa frontera que se apropió Eritrea. O sea, Etiopía ahora mismo no tiene ninguna frontera con el mar. Una cosa que ha hecho que Etiopía sea un país un poco más pobre de lo que era, por el tránsito marítimo y las posibilidades de comida que adquirían a través de los accesos que perdieron con Eritrea a través del mar. También en el aspecto de las aves hay que significar que la pérdida del mar es la pérdida de biodiversidad con respecto a la cantidad de aves que el propio país tiene. Si ahora mismo censadas por Stevenson, que es el gurú de la clasificación de aves en África, estima que tiene aproximadamente unas 950 especies, tendríamos que contar, yo creo que aquí los biólogos podrían ratificar el tema, que si tuvieran la frontera con el mar, sumarían mínimo otras 200 especies, lo que supondría que Etiopía estaría en el mundo como uno de los países más importantes de biodiversidad, hablando de aves. Estaríamos hablando de un porcentaje o de una cantidad aproximadamente de 1.200 aves, competidor directo con Colombia, con Costa Rica, con lugares de América del Sur que son los potenciales ornitológicos. Pero a pesar de ello, Etiopía es una potencia mundial desconocido completamente, porque no hay actividades específicas para pajareo en Etiopía. Afortunadamente, a nosotros se nos ha ocurrido la idea de que podamos hacerlo y ser pioneros en esto. Una de las partes importantes de África es que está completamente del noroeste al suroeste, atravesado por el Valle del Rif, con la importancia que tiene el nacimiento del río Nilo y lo que ello comporta, enclaves volcánicos con lagos impresionantes donde se puede encontrar fauna autóctona, fauna de tránsito, fauna de todas las especies. Ir a un lago en un volcán puede suponer cada día una sorpresa, porque se pueden encontrar cientos en un día, se pueden ver y fotografiar a lo mejor 100 aves, encontrarte con grupos de flamenco chico, pelícanos, o sea, cantidad de especies que sería increíble ver en cualquier otro lugar. Ese accidente geográfico que tiene el país le da y hace que tenga una biodiversidad muy importante. Con respecto, y ya para terminar de hablar de Etiopía, en sus características, decir, porque es un tema muy recurrente por parte de toda la gente, que es un país tremendamente seguro. Siempre tenemos la idea de los conflictos bélicos que constantemente estamos viendo en los medios de comunicación. Etiopía tiene ahora mismo un pequeño problema con la frontera con Somalia, pero muy alejado de la zona de actuación, e incluso se puede ir y no genera grandes trastornos, pero al ser tan grande y estar tan alejados, la paz y el comportamiento que individualmente o en grupo se puede tener allí es como pasear por la Gran Vía, no genera ningún tipo de trastorno. La estructura política y la estructura social que tienen a través de las tribus, de los poblados, establecen jefes de poblados que más o menos orientan el comportamiento de toda la población. Es una cosa que es tremendamente exótica, o sea, ver que no existe policía en los lugares donde vamos, pero sí existen los jefes de las tribus y de los poblados, que son a los que todos los niños y los mayores les hacen caso y son por los que se guían, que suele ser gente tremendamente apegada a lo que es su población. Y ya para terminar, solamente se necesita un visado, que creo que ahora el máximo de tiempo que dan es un mes para
para estar allí. Más de un mes hay que solicitar un visado especial que se hace en París, pero bueno, nuestros viajes siempre son periodos inferiores a un mes. Y para acceder es necesario un tipo de vacunación obligatoria, la fiebre amarilla, y luego ya individualmente todas las que recomiende el Instituto Internacional de Vacunación, que en todas las provincias está establecido. Lugares de Etiopía donde hemos ido, existe la malaria, en otros no. Altitudes superiores a 1400 metros no existe la malaria. Donde vamos estamos a veces en lugares de 1400 y otros en 1200. Sí existe la malaria, pero hace mucho tiempo que no se ve ningún caso. Nosotros cuando hemos ido, hay veces que lo hemos utilizado como profilaxis, el Malarone, que es lo más utilizado, y yo ya cuando vuelva ya no lo voy a utilizar. Yo lo voy a utilizar si contraigo la malaria, se puede utilizar de 2 veces, pero bueno, todas esas cosas en el Servicio Internacional de Vacunación os las explican y os ponen todas las inyecciones que sean menester. El punto del enclave, como veis ahí ya, enclavado en el Cuerno de África, Etiopía, y hay un punto negro, sí se ve, es en la zona de actuación donde está el colegio en el poblado de Dadim, justamente en el norte de Kenia, casi al lado del río Omo, una zona que divide la frontera entre Kenia y Etiopía. Los objetivos del proyecto, que se vertebran en 5 puntos, que son educación, atención sanitaria, alimentación, material escolar y mejora de las instalaciones. Dentro de la parcela de la educación es un poblado en el que viven 40 personas, pero que recibe a 650 niños diariamente para recibir una comida y para recibir la educación en cada uno de los grados que la educación etíope tiene establecido. Parece paradójico, ¿no?, que un poblado de 40 personas reciba 650 niños. Y voy a explicaros de manera rápida porque es una cosa muy curiosa. En la zona de Dadim, el poblado de Dadim era un punto de conflicto entre 2 tribus, los Guji y los Borana. Y hace 40 años el padre Ide, un padre misionero holandés, peleó hasta la saciedad, hasta conseguir la pacificación de esas 2 tribus, y lo consiguió a través de establecer un colegio, de tal manera que ahora en ese colegio gente de las 2 tribus, niños de las 2 tribus acuden allí. Lógicamente siempre lo hacen por una comida. En casa, cuando uno de los niños, en vez de estar con la cabra y le tienen que dar de comer, lo mandan al colegio y le dan una comida, siempre deciden enviarle a comer. Son una cuestión de necesidad y de una decisión primaria para poder alimentarles. En el plano de la educación, como os he contado, 650 niños acuden diariamente, y la precariedad en muchos de los espacios que tienen, pues como veis ahí, pupitres para 2 y 3 personas ocupados por 4 o por 5 niños, porque no tienen más material. En el tema, seguimos con la educación, pues se podría destacar, aunque tienen cubierto todo el profesorado, tienen 24 profesores, habría que cubrir actividades que todavía no pueden sufragar, como son temas de lenguas, aunque ya hemos conseguido amigas y gente que ha acudido al proyecto para ir este verano a impartir clases de inglés. En el tema de la sanidad, yo creo que la foto refleja claramente la precariedad en la que viven. Ese es el dispensario, está al aire libre y está compuesto pues con una báscula y pocas cosas más. Una de las necesidades prioritarias que decían los misioneros que necesitaban era un médico para evaluar el estado de salud de los niños aproximadamente en un periodo de 2 meses, para saber y cualificar y cuantificar el número de enfermedades o las cosas que pudieran estar aconteciendo que tienen desconocimiento de ellos. Aunque así a simple vista, cuando se está por allí, por el poblado y por el colegio, se ve que los niños gozan de una salud extraordinaria. Debe ser una cuestión genética. La alimentación, lo que os contaba antes, aquí os muestro el perolo de la comida que van a impartir ese día, que es un perolo de maíz cocido con unos pocos frijoles. Esa es la comida que van a recibir cada uno de los 650 niños que van allí.
Ese es el comedor que tienen, hay 2 personas encargadas de llenar por turno, según van saliendo de clase, los platos de los niños. Tened en cuenta que esa es la única comida que muchos niños ingieren durante todo el día. Con respecto al material escolar, también nos trasladaban necesidad de los misioneros de la compra de algún tipo de libros y cuadernos que se podrían adquirir en Addis Abeba, en los mercados grandes, y que tenían precariedad también en eso. Y en la mejora de las instalaciones, en muchos de los lugares, pues en época de lluvia tienen dificultades para poder mantenerse en clase, porque tienen goteras, porque tienen dificultades más. En las épocas secas son las más agradables y las que menos problemas genera todo lo que son las instalaciones. Después de visualizar todas las necesidades, hubo que pensar cómo se podía afrontar y de qué manera se podía mitigar todo aquello que se había ya detectado. Entonces, lo más importante, lógicamente, era recaudar fondos, y establecimos 2 fases, que uno era, aunque ahora ya son 3, ¿no? Porque la primera era hacer camisetas, y la esencia del proyecto, un viaje solidario donde la gente pudiera viajar con nosotros y compartir lo que nosotros hemos vivido allí. En la primera fase de la camiseta, que ahora os explico por qué son 3, de la foto de la urraquita de Stresemann, un ave endémica que solamente existe en la zona, en el lugar de actuación, en Dadin, en los entornos de Yabelo. Podéis consultar la guía que tengo ahí en el stand, lo define, es un puntito que existe en el sur de Etiopía, que coincide con el poblado, únicamente existe en el mundo ahí. Pues de la foto de la urraquita, Nacho nos brindó la posibilidad de darnos el dibujo para establecer la urraquita como símbolo del proyecto, por las peculiaridades que tiene. Una de las gracias que me pasó en la Feria Internacional de Ornitología es que un friki inglés vino a decirme si verdaderamente yo había visto la urraquita, y le dije, no, es que la he fotografiado también. Dice, bueno, pues eres una de las 5 personas del mundo que han conseguido fotografiarla. Dice, porque no hay más de 40 en el mundo que la hayan visto. Bueno, me hizo mucha ilusión haber elegido ese pájaro si tan poca gente en el mundo lo había visto. Eso debe ser gente que pasa la vida tachando y viajando por el mundo para tacharla, ¿sabes? Por eso yo creo que la roquita era el pájaro, el ave que nos daba el símbolo ya per se. Hicimos la camiseta, que la tenéis ahí en el stand. Establecimos un precio calculamos lo que costaba fabricar 700 camisetas para los niños, cuántos teníamos que hacer aquí y qué precio había que ponerle, y aproximadamente eran unos 15 euros para sufragar el costo de todas las camisetas con las que vamos a vestir a los niños en Etiopía, que será la misma que tenemos aquí, que hemos hecho aquí para todos vosotros. La tercera fase es que se terminaron las camisetas de la talla S y en vez de volver a hacer camisetas he hecho unas tazas, o sea, pero es una cosa insignificante. Y la segunda fase del proyecto, que es lo importante, a lo que le llamamos viaje solidario y a lo que le da nombre a esta charla, que es viaje ornitológico solidario, aunque no solo es ornitológico. ¿Qué nos da Nos da la oportunidad de realizar un viaje solidario, pues lógicamente con qué tipo de personas, pues interesadas en la cooperación, solidarias, amantes de la vida salvaje, la ornitología, la antropología, la botánica. Por eso digo que no es solamente un viaje ornitológico, el lugar de actuación es rico principalmente porque concurren 4 de las etnias más importantes que tiene África, que son los Dorsé, los Hamer, los Guji y los Borana. Si miráis en las guías de Etiopía o si miráis en internet para programar un viaje de estos, siempre veréis que lo que se oferta, como antes decía que no había de aves, sí que se ofertan viajes exclusivos para poder fotografiar y ver a estas tribus que son verdaderamente de un valor antropológico increíble. Claro, los precios de esos viajes no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Aparte de lo de las aves, teníamos todo el tema de la ornitología, todo el tema de la antropología y también
todo el tema de la botánica. Estamos en un lugar en donde la sabana de acacias puede tener aproximadamente 100 especies diferentes de acacias, con todas las plantas asociadas a ese tipo de poblaciones arbóreas. Y otra de las actividades que se pueden hacer, si no se está interesado en ninguna de las anteriores que he dicho, es participar en actividades directas en el colegio con los niños, como estas dos amigas que quieren participar dando clases de inglés en el mes de agosto en sus vacaciones. El presupuesto que nosotros hemos estimado para poder viajar allí, uno viene marcado por los precios de los vuelos y el visado, que son aproximadamente unos 600 euros, y esta segunda, una donación voluntaria que hemos estimado que puede rondar, que no es un cálculo exacto ni tiene por qué ser exacto, en 1.400 euros. Con 1.400 euros, que no son 1.400 euros reales, porque tienen una desgravación del 33% en la declaración de la renta, o sea que al final estamos hablando de 1.000 euros, y digo que no, decimos 1.400 es orientativo. Quien quiera dar 2.000 euros puede dar 2.000 euros, y quien tenga 1.000 euros está aportando unos 670, porque se desgrava del 33%. Pero no es una donación por nada, es una donación porque se obtienen un montón de servicios, porque nos van a recoger al aeropuerto, porque nos dan la comida, porque nos dan la cena, nos dan el desayuno, nos dan el alojamiento, nos limpian los lugares, y efectivamente, si os vuelvo a sugerir que miréis algunos de los viajes que hay programados en África, pues el dinero que se paga por ir a un lugar, dicen sitio turístico que solamente existen lodge, y ahí no existen. O sea, este sitio es un lugar único donde no accede absolutamente nadie, pero sí tenemos la posibilidad de estar nosotros porque tienen instalaciones que nos ceden. O sea, que no estamos hablando de que demos el dinero por nada. Damos el dinero porque ayudamos y ellos nos dan todos los servicios que nosotros necesitemos. También estamos formando ahora a 2 guías ornitológicos que nos puedan mover y nos lleven directamente, dependiendo de la época que vayamos, a los lugares más importantes para la observación de aves. Os digo que con 1.400 euros, ese fue el cálculo estimado, 40 niños obtienen, con una donación de 1.400, que no son 1.400, que son aproximadamente 1.000, y que no es una cifra que nosotros queramos imponer, porque nosotros no tocamos el dinero va directamente y lo da cada uno individualmente a los misioneros de la ESTA. Nosotros no somos una agencia de viaje, ni somos una ONG que generemos gastos con el que tengamos que quedarnos dinero de nadie. El dinero va directamente, como bien dice mi amigo Alfonso, es una ayuda directa sin intermediarios. Con 1.400 euros se puede sufragar, por la cuantificación que hicimos allí en el colegio, 40 niños durante todo el año. Tanto el pago del material, de la comida, del pago del profesorado, todo esto. O sea que esto viene a ser el salario que tiene de pensión el misionero que os contaba antes, holandés, que es el que cede. Entonces, calculando que 1.400 euros atienden a 40 niños, si lo multiplicamos por 12 estaríamos ya cubriendo las necesidades de todo el año. O sea, 12 personas que contribuyan con esta cantidad sufragarían la permanencia y el mantenimiento del colegio en todo un año. Y el viaje, pues efectivamente damos una donación, pero ¿qué nos dan ellos? Nos van a buscar al aeropuerto, nos trasladan a todas las instalaciones, y digo instalaciones porque ellos están trabajando en Arbaminch, que es donde está el aeropuerto más al sur de Etiopía, que es donde nosotros volamos desde Addis Abeba. Nos trasladan a Yabelo, que es el entorno ya cercano a donde está Dadim, que es el poblado de actuación, y Dimeka, que es el lugar que os comentaba antes, que es tan mágico porque se tiene un mercado los martes y los viernes donde las 4 etnias que comentaba antes se reúnen allí para intercambiar los productos. El alojamiento con la pensión completa y todas las excursiones a los diferentes lugares que el propio grupo que esté allí define, o sea, por las características que cada uno quiera. Uno querrá más pájaros, otro querrá más de lo que hemos hablado antes, el colegio, otro querrá ver mamíferos, otro querrá ir al mercado. Pues entre el grupo que estamos allí, como lo hemos hecho últimamente, pues decidimos qué hacemos hoy, qué hacemos mañana. Todo esto nos lo asisten ellos y nos mueven.
lógicamente los vuelos estaban incluidos ya en lo que se había dado antes. Y la inscripción, si que alguno de vosotros queréis venir, está en la página web que hemos creado para el efecto, y también podéis cotillear, aparte de todas las fotos, los vídeos, podéis hacernos sugerencias, podéis inscribiros si queréis venir, podéis participar en otro tipo de actividades. Para eso creamos la página web, para dar la información. Ya la estamos traduciendo al inglés para trasladarlo a otras lenguas. Pues nada, muchas gracias, está todo claro.